Consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Bienvenida. Se conocen, ¿no? Bienvenida. Bien, pues vamos a despedir al profesor Santiago Carbó. ¿Se ha sentido cómodo? Sí. Bien. Pero una cosa, profesor, ¿lo peor aún está por venir? Yo creo que no. Estamos en el momento de las grandes turbulencias, pero yo creo que esto tiene una salida larga, pero lo peor estamos empezando ahora a terminar. Esperemos que sea así. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Santiago Carbó. Gracias. Y un aplauso para él. Buenas noches, consejera. Consejera de Salud, gracias por aceptar la invitación, por ser la primera política en activo que pisa han pasado otros políticos, pero ya veían los toros desde la barrera. Sí. Usted está activo y está en la pelea. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero vamos a ver antes qué opinan, pues, de su departamento, de su área, qué opinan en la calle. Donde menos se tiene que recortar precisamente es en la salud, porque al final tú puedes tener dinero, puedes tener lo que sea, pero como te falle la salud estás mal. La dependencia no se dan cuenta. Ellos, como tienen medios económicos, pues se lo pueden permitir, no se dan cuenta que hay gente que tiene que dejar su trabajo, uno de los trabajos, para poder dedicarse a esa persona. Y después son cosas que cuestan dinero. En esta época de crisis lo que hay que racionalizar el gasto lo máximo posible en todas las áreas. O sea, que no haya despilfarro. El poco dinero que tienen las administraciones públicas, utilizarlo bien. Yo no lo veo mal. Si entre todo lo hará un poquito, que hay que pagar un poco de medicina, que hay que pagar un poco de todo, y si esto se puede subir, pues se suba, pero que no se lleven. En sanidad y en educación nunca en la vida. Pero lo han tocado y lo han tocado mucho. Y muy mal. Una sanidad pública debe ser para todos igual, ya que hemos conseguido llegar a ese nivel. Todo lo que sea en detrimento de esa sanidad es malo para el ciudadano. Se deben 19.000 millones a la sanidad y eso hay que solucionarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que el que necesita las medicinas tiene que por lo menos contribuir a pagar algo. Creo que se podrían recortar costes sin dañar lo que es el servicio al enfermo, ¿no? Los recortes son siempre malos y los recortes lo que traen es pobreza. Los recortes, jamás saldremos de este problema con recortes. Yo no estoy en contra del copago porque me parece que cuando tenemos que pagar aunque sea un céntimo por algo, ya abusamos menos. Esa es la opinión de la calle. Ahora va a escuchar usted las preguntas incisivas, directas de nuestro público. ¿Está bien? ¿Se encuentra Sí, perfectamente, bien. Muy bien, encantada de escuchar. Vamos a empezar por Sevilla. A ver, Israel, adelante. Buenas noches. Valor tiene usted, está ahí abajo. Bueno, no empecemos así, ¿eh? No empecemos así. No, es broma. ¿Qué opinión tiene usted sobre las declaraciones de Ana Mato que insiste en que el copago es una medida justa y equitativa y que no tiene afán recaudatorio, sino disuasorio? Yo estoy radicalmente en contra. Creo que el copago afecta fundamentalmente a las personas enfermas. Prefiero un sistema que pague la sanidad según los impuestos que tiene que pagar cada uno, el que tiene más renta que pague más, el que tiene menos renta que pague más, pero cuando uno tiene la desgracia de caer enfermo, tener la circunstancia añadida de tener que pagar es una carga añadida. Y por otra parte también pienso que la mayoría de los medicamentos, que es el copago que se ha aplicado ahora, son un acto profesional, hay un médico, una enfermera, que te lo indica, que te lo prescribe y por tanto no tomar ese medicamento, que haya solo una persona que no lo tome por nivel de renta, creo que puede poner en peligro la salud de los más débiles, de los más pobres. Vale, gracias. O sea, usted no va a poner el copago aquí en Andalucía. Digo, Sí, por lo de copago... cuando veas las barbas de tu vecino. No, cortar... el copago en medicamentos es una medida estatal obligada para las comunidades autónomas que en Andalucía se ha aplicado a los pensionistas. Nosotros hemos recurrido la norma al Tribunal Constitucional y todavía no sabemos, no se ha pronunciado, no sabemos qué va a ocurrir al final. Vamos a Cádiz. A ver, Estefanía, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Estefanía, tengo 30 años y estoy desempleada. Tras una disminución de 70 millones de euros para la ley de dependencia, para violencia de género, discapacidad,
¿Bienestar social para quién? Sí, te refieres fundamentalmente a la disminución del presupuesto del Gobierno de España. La verdad es que es un problema importante. Se ha disminuido este año 89 millones de euros de la dependencia. Que tengan en cuenta una cosa, cuando el sistema se puso en marcha, el Estado contribuía un 50% para cada persona que se encontraba en esta situación y ahora contribuye solo un 30%. Si tenemos en cuenta que las comunidades no tienen más ingresos, que tampoco lo tienen los ayuntamientos, pues realmente tenemos que estar haciendo encajes de bolillo para que este sistema, para que el modelo de la dependencia y esa disminución no se traduzca en menores prestaciones o en menos personas que sean beneficiarias de este nivel. Así que estamos trabajando, yo creo que intensamente, con las empresas, con los ayuntamientos, con las entidades sociales, con todos aquellos que dan los servicios, intentando bajar tarifas, en algún caso, y en otro caso, pues priorizando bien a aquellas personas que se encuentran más vulnerables. ¿Entendida? Bien. Pues vamos a Málaga, que últimamente todo lo que se habla de Málaga es de Isabel Pantoja, pero aquí hay gente que quiere hablar. A ver, Jorge Javier, sí, es verdad. Buenas noches, señora consejera. En primer lugar, le quiero dar las gracias por dar la cara con la que está cayendo en materia de sanidad en estos momentos. Y en segundo lugar, en Andalucía hemos pasado de tener medicamentos gratuitos para las personas con menos poder adquisitivo a tener operaciones incluso para la gente que venía de fuera por aquello del turismo sanitario, a tener recortes de ambulancias, recortes de personal, a no haber sustituciones en centros de salud, sobre todo en época estival. Mi pregunta es muy clara, es muy sencilla. ¿Está en la sanidad pública andaluza en la UBI? No. En absoluto. Le puedo comunicar la buena noticia de que la sanidad pública está en muy buen estado de salud, valga la redundancia. Es decir, en este momento el sistema sanitario, yo diría que el conjunto del estado del bienestar está aplicando ajustes, recortes, para intentar no repercutir en los ciudadanos ni un retroceso en materia de derechos conquistados. Dicho de otra manera, lo que estamos haciendo en Andalucía, que no es lo mismo que se hace en otras comunidades autónomas, es que estamos intentando que no haya disminución de servicios, incremento de las listas de espera o cierre de puntos de centros de salud. ¿Cómo lo hemos aplicado? Fundamentalmente a través del esfuerzo de los profesionales en una rebaja salarial, que evidentemente no es plato de gusto de nadie a quien se le aplica, pero que ese compromiso de los profesionales está proporcionando un mayor ahorro, además de comprar de una forma más eficiente, disminuir nuestra estructura burocrática y, en definitiva, pues trasladar la mayor parte de los ingresos a la persona que los necesita, digamos que a pie de cama o a pie de consulta. Pero yo diría que tenemos una buena salud y que estamos trabajando intensamente para que esa salud, incluso en momentos de crisis, no solo no se deteriore, sino que se consolide. Por último, muy rápidamente, ¿deduzco que hemos tocado a fondo y que lo mejor está por llegar? Ojalá, ¿verdad? Yo creo que, antes lo comentaba la persona que me ha precedido, yo espero que estos años que vienen sean años en los que la situación económica empiece a tener otra apariencia, empecemos a salir a flote, pero sí es verdad que los ajustes más duros se han producido en este año 2012, fundamentalmente recordará a raíz del mes de mayo que hubo que preparar desde el Gobierno un plan económico que se aprobó por el Gobierno de España para intentar cumplir el objetivo de estabilidad. Muchas gracias. Atendido, vamos ahora a Almería. Paco, adelante. Hola, buenas noches, consejera. Yo estoy un poquito así con el tema de los recortes, que es de lo que estamos hablando. Yo le preguntaría, ¿qué recortes le quedan todavía a la sanidad andaluza como consecuencia del tijeretazo del Gobierno a la sanidad nacional? Yo diría que básicamente en los presupuestos del año que viene nos queda que desarrollar la subasta de medicamentos, ahorro en medicamentos. España y Andalucía es un país que todavía gasta un porcentaje de sanitario muy alto en medicamentos. Esto significa que el 20%, 1 de cada 5 euros que se destinan a sanidad, va a la compra de medicamentos. Y tenemos que introducir mecanismos que nos permitan, con la misma calidad, ser capaces de dar el medicamento a un precio más barato para las arcas públicas. Esos son los recortes más importantes para el año que viene que quedan. Todo esto, desde luego, si el escenario de estabilidad presupuestaria está en la previsión que entendamos. Si hay otro tipo de contingencias asociadas con la economía, pues a partir de ahí, en este momento no tengo respuesta porque es un escenario que no puedo en este momento anticipar. Pero con el presupuesto le diría que los recortes, los ajustes más importantes los hemos formulado y que, por tanto, farmacia sería uno de los capítulos a seguir profundizando el año que viene. Sí, pero por lo que usted está diciendo, la subasta que se va a ver para este próximo 2013, si no recuerdo mal, el Gobierno de la Junta de Andalucía
siempre ha subastado los medicamentos, pero en este caso el Gobierno de España ha presentado un recurso ante el Constitucional precisamente por la subasta de medicamentos, si no recuerdo mal. No, Andalucía puso en marcha el mecanismo de la subasta para 3 principios, digamos que para 3 tipos de sustancias que producen curación o disminución de síntomas, pero se paralizó por el Gobierno de España. El ahorro estimado que tenemos en materia de subasta está en torno a los 200 millones de euros, que es una cantidad importante que la necesitamos y que, por tanto, estoy deseando que el Tribunal Constitucional levante la suspensión cautelar, cuestión que se tiene que producir a lo largo del mes de enero. Espero que sea así. De acuerdo, muchas gracias. Buenas noches. Consejera, ¿para cuándo tiene usted previsto poner el euro por receta? Yo no tengo previsto poner el euro por receta, ni está ni se le espera en Andalucía. Por tanto, son otras comunidades autónomas que espero que el Gobierno también las recurra al Tribunal Constitucional como hizo con la subasta. Vamos a Jaén. Paqui, adelante. Hola, muy buenas noches. Mira, yo misma voy al seguro y el mismo médico no me atiende lo mismo por lo privado. Entonces, ¿por qué se le permite a los médicos que tengan consulta privada, además de trabajar para la Seguridad Social? ¿Y quién controla esos ingresos? Bueno, digamos que los trabajadores del sistema sanitario son empleados públicos que se rigen por las normas del empleado público, que tiene un régimen de compatibilidad. En este caso, incompatibilidad. Esto significa que presentan la actividad que desarrollan fuera y se entiende que hay determinada actividad que puede ser realizada porque se entiende que puede cobrar otro salario por su actividad privada. Mi opinión, a propósito de la compatibilidad, desde luego no se puede permitir el doble ejercicio público y privado en aquellas personas que tienen cargos de responsabilidad dentro de los servicios. El jefe de servicio, el director de la unidad, el supervisor, todos aquellos que tienen la obligación de controlar las listas de espera, de garantizar las demoras, de velar por la calidad, porque se puede producir un efecto perverso de intentar perjudicar al sistema público para derivar al sistema privado. Pero el resto de compatibilidad ni siquiera el Gobierno andaluz tiene capacidad. Pero ya están cobrando doble sueldo. El que sea ya está cobrando doble sueldo. ¿Quién controla esos ingresos? Los ingresos totales. ¿A la saca? Hacienda. Los ingresos totales. Hacienda. Claro, los ingresos totales de una persona da igual porque vía se reciban, ¿por lo privado controla también? Hacienda. Sí, tiene obligación de declararlo. O sea, un médico privado tiene obligación de declararlo y si hay un sistema de compatibilidad que hace, por ejemplo, que no se puedan concertar servicios en aquellos lugares en donde trabajan profesionales que están en el sector público, para evitar justamente este elemento que usted dice. Pero es una materia de debate que en el sistema sanitario siempre está vivo y que concretamente en Andalucía lo hemos obligado a aquellas personas que se tienen que presentar a jefes de servicios, supervisores o cualquier tipo de responsabilidad. Pues ahí vamos, que el que tiene pues va por lo privado y a la Seguridad Social o a lo público pues ni mirarlo siquiera. Bueno, pero yo creo que tenemos un sistema sanitario que es orgullo de los andaluces por la alta calidad. Le diría más, la mayoría de los ciudadanos cuando tienen un problema que realmente le preocupa, una situación grave, acuden al sistema público, incluso en los partos, que suele ser el tipo de atención que más se deriva a la atención privada, pero yo creo que tenemos un sistema sanitario muy bien consolidado, que las personas que tienen más capacidad de riqueza acuden al servicio público y eso es una garantía para el futuro. Yo veo poquitos, pero bueno, muchas gracias. Bien, pero de nuestra sanidad estamos muy orgullosos y tenemos que defenderla, la sanidad pública y gratuita para todos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a Cádiz. María, adelante. Hola, buenas noches. Retomando su mención sobre los profesionales de sanidad, dijisteis que se iban a reducir los sueldos un poco, pero se ha reducido un 25% a los interinos y eventuales y un 13% a los médicos del MIR. Y además los contratos se están renovando mes a mes. ¿Nos podría explicar qué concepto tiene usted de poco? Bueno, no sé quién ha utilizado... A ver. No sé si yo en algún momento he utilizado esa expresión, no la recuerdo, como poco o mucho, no suele ser. Lo que sí hemos hecho es una aplicación de las 37 horas y media, que es la jornada que aprobó el Gobierno de España, que se ha traducido en la mayoría de las comunidades autónomas en despido de trabajadores, circunstancia que en Andalucía no podíamos permitir. Tenemos una de las cifras de paro
más altas del país y además cuando se despiden trabajadores del sector sanitario se tienen que cerrar puntos, se tienen que cerrar servicios o tenemos que trabajar con menor calidad. Eso es una obviedad y por tanto hemos preferido rebajar los salarios, aunque esto significa pues una molestia muy importante para todos los trabajadores y eso ha provocado, como es normal, una expresión de malestar en el conjunto de los trabajadores. ¿Entonces considera que esto es un poco? No, pero le digo, lo hemos hecho de una forma progresiva, es decir, aquellos que cobraban más se le ha reducido más el salario, aquellos que cobraban menos se le ha reducido menos el salario. Pero en el caso que usted me ocupa no son probablemente los médicos interinos, son los eventuales. Los contratos eventuales, es decir, de personas que no tienen plaza en propiedad, ni siquiera son interinas, son personas que están contratadas por un tiempo determinado, esas personas sí se ha reducido la jornada porque el conjunto de las horas del sistema sanitario se ha visto incrementada con motivo de la ampliación de las 37 horas y media. Esto ha llevado a que esas personas en concreto se le ha reducido un 25% su contrato y se ha hecho en una temporalidad que nos permita asumir el conjunto del ajuste económico en este capítulo. Pero es una circunstancia, insisto, solamente planteada en las personas que tenían un contrato temporal. En Andalucía le hemos bajado esa contratación, en otras comunidades autónomas directamente los han echado. Muchas gracias. Consejera, a ver, dígame una cosa. Estamos contemplando 2 semanas que llevan en huelga los médicos, los MIR. Gente que ha tenido que estudiar 6 años de carrera, la prueba es dificilísima para entrar en medicina, 5 años de especialidad, son los que están en las puertas de urgencias. ¿Tienen o no tienen motivo los médicos residentes para hacer esta huelga? Bueno, en primer lugar, decir que son los médicos mejor preparados de nuestra historia. Tengo el orgullo de decir que cada generación de nuevos médicos, de nuevos residentes, sabe más que la anterior. Esto es una riqueza del sistema sanitario, personas con un currículum altísimo que les ha costado mucho trabajo estudiar medicina y que yo diría que su principal frustración en este momento viene de la falta de expectativa laboral. Hace escasamente 4 años teníamos un sistema sanitario creciente en todo el Estado, en donde faltaban médicos y de pronto esta crisis ha provocado un escenario en el que se están despidiendo personas, no se pueden jubilar, algunos que se marchan ya por motivo de edad y por tanto hay una perspectiva laboral peor que la que teníamos escasamente hace 3 años. Y además le hemos bajado el salario, al igual que el resto de profesionales, con motivo de estos ajustes que se han producido. Por tanto hay causas que permiten ese malestar y esa expresión que están desarrollando los residentes. Pero sí me gustaría decir que creo que prontísimo, vamos a llegar a un acuerdo. Hay una voluntad decidida de diálogo por parte de la Administración y de intentar atender algunas de las peticiones que ellos plantean, todas aquellas en relación con la calidad y también algunas en relación con el aspecto económico que quieren mejorar. Bueno. Vamos a Sevilla. A ver, Pilar, adelante. Adelante, Pilar. Buenas noches, señora consejera. ¿Tiene usted seguro médico privado? No. Bueno, un momentito. Bueno, ahora repetiremos la pregunta a la vuelta de la publicidad, donde seguiremos hablando con la consejera de Salud, que está con nosotros. Ahora puede tomar un poquito de agua incluso. Hablaremos después de la corrupción política con el presidente de la Comisión de Investigación de los ERES y también con el magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. Volvemos enseguida. Me he adelantado. Bueno, ¿Mantendrá Gallardón el tasazo tras la presión de jueces, abogados y fiscales? ¿Son suficientes las medidas del Gobierno contra los desahucios? Y además, el caso de los ERE se cierra con polémica. El mayor caso de corrupción política en Andalucía. Hoy, en Pido la Palabra. Estamos de vuelta. Son las 11:30 de la noche y seguimos en Pido la Palabra con la consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Pero quiero en este momento agradecer a la audiencia cada vez más numerosa que sigue este programa y sobre todo a todos los tuiteros y gente que en las redes sociales también nos sigue y también nos hace llegar su opinión y sus preguntas. Nos habíamos quedado, y está de pie, muy bien Pilar, con esa pregunta que yo no había oído muy bien. A ver, ¿cómo es esa pregunta? Bueno, le había preguntado si usted tiene seguro médico privado, ha adelantado que no. Quería que nos convenciera a todos los andaluces de por qué no lo necesitamos cuando vemos a nuestro alrededor que las clínicas privadas no paran de crecer, que cada vez, como ha comentado esta señorita, pues hay más médicos que desvían sus consultas desde el ámbito público a su consulta a la privada.
No sé, convénzanos de por qué no necesitamos el seguro médico. Yo, como le decía, no tengo seguro sanitario privado, tampoco tengo plan de pensiones, mis hijas acuden a un colegio público, soy una firme convencida Pues de será que la lo única, público... será la única. No, yo creo que hay muchas personas, muchos compañeros, por lo menos de personas que se mueven en mi entorno, que así lo hacemos. Yo soy una convencida de que lo público funciona bien, que tenemos que hacer una apuesta por eso y además estoy muy satisfecha, probablemente porque soy hija de maestro y por tanto siempre me he criado en un colegio público y estoy muy contenta de haberlo hecho. Evidentemente en este momento las compañías aseguradoras han visto el cielo abierto con todas las privatizaciones que se están produciendo en el conjunto de España y quieren coger el trozo de tarta que supone la sanidad. De hecho, la política que está siguiendo el Partido Popular, bajo mi criterio, a mi juicio, es una política que persigue entregar ese trozo de la tarta que es la sanidad a esas compañías aseguradoras, a esas compañías de seguro que en definitiva lo que quieren es hacer un negocio con la salud de los ciudadanos. Y por tanto todos los anuncios que vemos en televisión, toda la propaganda que ahora se ha expandido por todas las ciudades, viene a responder a esa intuición que tienen las compañías aseguradoras de que desde la publicación del decreto de agosto se ha abierto la veda. Esto significa que hemos cambiado y el gobierno de Rajoy ha cambiado de tener un sistema sanitario universal para todos los ciudadanos a un sistema para los asegurados. Y creo, y no me gustaría acertar, pero creo que lo puedo anticipar con rotundidad, que la hoja de ruta del Gobierno de España es que en el futuro el sistema de aseguramiento en España sea un sistema de aseguramiento libre, que el que quiera lo tenga privado, que el que quiera lo tenga público, lo cual en definitiva es el desmantelamiento y el fin de la sanidad pública tal como la conocemos. Eso nos lleva a una sanidad pobre para pobres y a una sanidad rica para aquellos que se la puedan pagar. Bueno, pues espero que en Andalucía no se dé el caso y si se da el caso, recuerde usted sus palabras. No, en Andalucía le garantizo que desde luego desde este Gobierno jamás vamos a impulsar, todo lo contrario, lo estamos combatiendo en el conjunto de España. Muy bien, muchas gracias. Vamos a Málaga. Cristina. Adelante, Cristina. Hola, buenas noches. Al hilo de lo que estamos hablando, debido a esta situación económica desfavorable, otras comunidades autónomas sí están privatizando sus hospitales y están despidiendo a parte de su plantilla. Mi pregunta es la siguiente: ¿es posible que esto ocurra en Andalucía? No. La privatización va totalmente en contra de los valores que promovemos. Soy una firme defensora, lo decía antes, de lo público, pero además le voy a decir una cosa. Fíjese, se dice que es importante privatizar los hospitales, es lo que dicen los gobiernos de Madrid, de Valencia, donde se hace porque se cree que es más barato el servicio que se presta desde la sanidad privada. Y está demostrado en todos los países que han incorporado el sistema privado, está demostrado que al final el producto es más caro. Y en Andalucía el sistema sanitario es un sistema muy eficiente, eso significa que con un coste muy razonable permite dar una alta calidad de servicio, además distribuido en todo el territorio y por tanto no solo lo digo porque ideológicamente pienso que hay que hacer una defensa de lo público, sino porque está demostrado que los sistemas privados son más caros que los sistemas públicos. Si no existiera un sistema sanitario como el nuestro, en este momento de crisis habría que inventarlo. Gracias. Y entonces, esta noche usted nos dice a nosotros que no se van a privatizar en Andalucía ni se van a cerrar hospitales. Se lo afirmo con rotundidad. Muchas gracias. Vamos a Jaén. A ver, María del Mar, por favor, adelante. Hola, buenas noches, señora Montero. Se dice que la sanidad andaluza es universal y gratuita. Yo tuve una lesión en el codo y el médico de la Seguridad Social, el traumatólogo, me dijo que cuando terminara de tenerlo inmovilizado tenía que hacer rehabilitación y me dijo que de inmediato. Pedí cita en la Seguridad Social y me dieron para 2 meses después. Entonces tuve que optar o perder la movilidad del brazo o irme por lo privado y pagarme las sesiones de rehabilitación, lo cual opté por la segunda opción. ¿En dónde queda el concepto de universal y gratuita la sanidad andaluza? En ese caso totalmente anulado. Es decir, esa situación es una situación impresentable que hay que combatirla. Si no tenemos un sistema que permita que la persona se vea en el momento que lo necesita y no necesariamente por urgencia, que normalmente, pues evidentemente, eso es una cuestión que se hace, pero si no tenemos unas demoras aceptables en lista de espera, no solo para cuestiones graves, que no se tiene, sino para cuestiones más normales, que le pasan a la mayoría de los ciudadanos, cataratas, juanetes,
toda esta patología o una sesión de rehabilitación, desde luego todos los indicadores de calidad caen por tierra. Por tanto, nuestro caballo de batalla es justamente pelear contra las demoras, ser capaces de tener el servicio, no solo prestarlo, sino tenerlo en tiempo y en forma. Y por tanto no hay que bajar la guardia en esto, y es verdad que a veces se producen estas circunstancias y tienen que ser para nosotros siempre objeto de preocupación. ¿Y quién tenemos que pelear, ustedes o nosotros? Bueno, todos, ¿no? Tenemos que pelear todos porque el sistema sanitario dé una respuesta eficaz. Que tengo que decir que la mayoría de las veces la da, a pesar del trabajo que eso supone y que en ocasiones no tiene capacidad de dar respuesta en tiempo. Pero lo tenemos que pelear, por supuesto, los políticos, que somos los responsables de garantizar estas demoras, pero los ciudadanos también exigiendo al conjunto de las administraciones que cumplamos. Y eso también es un pepito grillo que es necesario de vez en cuando ajustarlo. Muchas gracias. Vamos a Córdoba. Elvia, adelante. No habías preguntado nunca, ¿no? No. Pues hoy te va a tocar. Adelante. Hola, buenas noches. A mí lo que me gustaría saber es, teniendo en cuenta la actual situación de crisis, de recortes, de escasez de recursos, ¿qué es lo que opina de que los inmigrantes sin papeles no tengan acceso a la sanidad pública? Estoy de acuerdo en una cobertura universal, y cuando desde el Gobierno de España se planteó que los inmigrantes que viven en nuestros países, que viven en Andalucía o en Madrid o en Valencia, no tuvieran acceso a la sanidad pública, dije que no me parecía bien por diferentes razones. La primera, porque se dice que se gasta dinero, mucho dinero, en la atención a estas personas, cuestión que es radicalmente falsa. Los inmigrantes son personas que consumen muy pocos recursos sanitarios porque no están acostumbrados en sus países de origen a ir al médico, e incluso les da miedo. Hemos trabajado con las ONG porque pueden ser portadores de enfermedades, no van al médico por si les piden los papeles, y luego tenemos una enfermedad que, por ejemplo, pueda estar radicada, que se propaga con motivo del no control y de la no atención. También por razones humanitarias. Creo que una persona, cuando viene a España, cuando está en España, habrá que combatir que no haya una inmigración irregular, y habrá que ver qué mecanismos se ponen en marcha, pero una vez que está aquí no se le puede negar la atención sanitaria. Vale, gracias. Como ha salido en muchas ocasiones alusiones a la política sanitaria del Gobierno central, del Gobierno de Madrid, o Gobierno de España, no de Madrid, no, Gobierno de España, quiero una cosa que quede clara para los que están aquí presentes, a todo el mundo. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha sido invitada, es más, tiene la invitación para que esté en el programa. Es decir, que está invitada, ¿eh? No vayamos a decir que no tiene aquí también, todo el mundo tiene la palabra. Huelva. Carolina, adelante. Hola, buenas noches. Mi pregunta va enfocada a una enfermedad que es un poco delicada. ¿Me podría explicar cómo no hay presupuesto para la investigación de cánceres hereditarios y programas familiares, y si lo hay, para implantar televisores en salas de espera, hacer obras continuamente de cambio de estética a hospitales y salas de urgencia, o derrochar papel tontamente como se hace teniendo internet o correo electrónico? Bueno, en Andalucía el presupuesto de investigación lo hemos mantenido intacto en los últimos ejercicios presupuestarios a pesar de los ajustes. Esto significa que hemos preferido reducir las partidas en otros conceptos y que la investigación siga siendo un elemento fundamental del sector público. Sin investigación no hay avance, no hay oportunidades para las personas que no tienen curación para su problema o para su enfermedad. Y por otra parte, porque en Andalucía creemos que la investigación tiene que ser motor del desarrollo económico del futuro. Esto significa que no podemos solo atender lo urgente, tenemos que estar trabajando en lo importante, y el sector biotecnológico es un sector puntero que en Andalucía en el futuro tiene que tener mucho más relieve y mucho más peso. Lo que sí es verdad que han disminuido son los programas estatales de investigación, y puede ser que algún grupo concreto que se estuviera financiando a partir de esos programas que se financian por el Ministerio de Innovación o por el Ministerio de Sanidad haya caído, pero nosotros hemos mantenido las partidas intactas, y le digo más, el presupuesto del año que viene crece la investigación un 10%, y eso es un esfuerzo de todos, porque las personas no pueden esperar a que salga la situación de crisis para encontrar solución a sus problemas de salud, y porque además eso genera empleo y empleo cualificado. Si eso es así, ¿me está diciendo que sí existe tal presupuesto, aunque más reducido? No, lo que le digo es que el presupuesto se mantiene intacto, es decir, que no está reducido el presupuesto de investigación, las convocatorias a los grupos de investigación en Andalucía sigue siendo la misma, pero los grupos se financian no solo con la aportación del Gobierno, se financian con competiciones que hacen en las diferentes convocatorias, en las que una administración puede sacar una partida reducida, como de hecho está ocurriendo por parte del Gobierno de España. Al final le llega menos dinero al equipo de investigación, pero nosotros nuestra parte la estamos manteniendo intacta.
Perdona. Brevemente. Sí, muy breve. Es que me coge de primera mano y desde el Hospital Juan Ramón Jiménez se tiene otra noción de lo que es el presupuesto que se tiene para investigación, sobre todo en tema de cáncer. Tendríamos que ver entonces qué grupo se trata, sobre qué convocatoria concreta, quién la financia. Es decir, es un tema complejo, pero lo que sí tiene es mi compromiso por la investigación. Creo que el Gobierno andaluz se ha caracterizado por hacer un impulso a la investigación, fundamentalmente en las áreas que se prometen mejor, como las áreas que trabajan con células madre, con células embrionarias, con terapia regenerativa, con genética, y en todo ese campo no solo no podemos bajar la guardia, sino que la investigación de hoy es el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. No podemos ni escatimar ni un solo euro ahí. Gracias. ¿Trabajas en sanidad tú, Carolina? Mi madre. Vale. Vamos a Cádiz. Antonio, adelante. Buenas noches, señora consejera. Yo tengo grabada la imagen en la retina de el señor Ortega Cano saliendo del Hospital Virgen Macarena, acompañado de 5 profesionales del hospital. Es una imagen pudiera parecer banal, pero que dice bien poco de la sanidad pública. ¿Nos asegura usted que los recortes no aumentarán el nivel de amiguismo, de nepotismo y de enchufismo sanitario? Curioso lo que usted plantea, porque le tengo que reconocer que a mí tampoco me gusta esa imagen. No me gusta esa imagen saliendo una persona famosa de un centro sanitario rodeado de personas, en algunos casos de profesionales sanitarios, celador o las personas que lo acompañan, haciendo declaraciones. Me produce un sentimiento doble. Por una parte, evidentemente, la intimidad que rodea la enfermedad es algo que tiene que estar innato, y hacer bueno, pues una portada de estas cuestiones siempre me provoca un cierto desasosiego. Por otra parte, sí me alegra que personas conocidas, que personas que tienen niveles de renta altos acudan al sistema público, porque esto es señal de que el sistema funciona y de que, por tanto, se tenga la renta que se tenga, se acude al sistema público. El señor Ortega Cano era una persona que tiene su nivel de aseguramiento, como el resto de los ciudadanos, tiene derecho a acudir al hospital, y cuando tuvo un problema tan importante, allí acudió. Y eso sí que es positivo, porque significa que da igual si uno es torero, hijo de un carpintero, albañil, te va a atender el mismo profesional con los mismos recursos. Y eso es una garantía. Pero no me gusta la foto de salida en la que se le da esa publicidad a ese tema. Y en el futuro, con respecto a los recortes en ese sentido, en el amiguismo, en el enchufismo, en listas de espera, etcétera. Pero bueno, eso no es amiguismo, eso es una persona que es famosa, que tiene derecho a acudir al hospital y que lo hace. Y me gustaría decirle que en el sector sanitario, que es una administración que tiene un potente presupuesto, en mi consejería son más de 10.000 millones de euros del presupuesto, creo que los profesionales que trabajan en ella, sean directivos, médicos, celadores, son personas muy honestas, muy honradas, que administran de forma adecuada el presupuesto público, y no le niego si alguien tiene un conocido en la sanidad que haya podido ser atendido por una persona, y eso hay que combatirlo, porque todos los ciudadanos somos iguales ante la enfermedad, pero evidentemente los ajustes nada tienen que ver con eso, tiene más que ver con prácticas profesionales que no solamente ocurren en sanidad, ocurren en otros sectores, pero no por ello es menos condenable. Muchas gracias. Vamos a Granada. Granada hoy está muy callada. A ver, Miguel Ángel, adelante. Hola, buenas noches. Soy Miguel, vengo de Granada, tengo 34 años, casado y con un hijo. Y quería decirle una pregunta. Soy valorador de la ley de la dependencia, de la situación de dependencia. Habla usted esta noche varias veces sobre eficiencia. Casi la totalidad de los trabajadores que estamos ahora sobre la ley de dependencia somos funcionarios interinos. ¿Por qué no se le da estabilidad a este tipo de trabajadores? Sería una forma de contribuir a esa eficiencia. Somos interinos, en cualquier momento podemos salir de nuestro puesto de trabajo, y sin embargo se ha gastado muchísimos millones de euros en nuestra formación. ¿Eso sería eficiencia, mantener esos puestos de trabajo? Sí, sería eficiente que no tengamos que estar permanentemente formando a personas nuevas. Y, por tanto, todo lo que se aprende en un periodo del trabajo que todos hemos tenido que aprender en esas primeras etapas, se continúe. Pero para poder ser funcionario de plantilla es necesario convocar lo que se llama una oferta pública de empleo, una oposición, como habitualmente la conocemos, y le tengo que transmitir que en este momento los presupuestos, la Ley de Presupuestos de España solamente permite sacar el 10% de las plazas que se van quedando vacantes, que se van jubilando, a oposición. Ha ocurrido en educación, recuerda usted que no hace mucho, la Consejería de Educación sacó una oposición para
educadores y se las recurrió el gobierno de Rajoy y se ha suspendido la oposición. Por tanto, estamos en una situación en la que estamos maniatados para poder convocar ofertas públicas de empleo, pero soy partidaria de la convocatoria de este tipo de fórmulas de trabajo porque me parece que son eficientes. Claro, de hecho es que los que estamos trabajando como funcionarios interinos ya hemos superado una fase de oposición, conocemos que hay otras personas que también están trabajando para la administración pública y no son funcionarios, ni siquiera interinos, y sin embargo nosotros tenemos unas circunstancias que usted sabe cómo es la vida del interino. Entonces, si se pueden hacer leyes para otras cosas, tal vez sería el momento, mirando la eficiencia, de hacer algún tipo de ley o alguna manera legal que dé estabilidad a este tipo de trabajadores. Sí, que dé plaza en propiedad, porque la estabilidad, sí te digo que la tenéis garantizada los interinos, así como antes comentaba que en la situación de los eventuales es distinta, las personas que tienen un contrato temporal sí es distinta, porque hay realmente en ese caso una dificultad de sostenimiento del empleo, pero las personas interinas sí tienen un compromiso de estabilidad y por tanto no creo que haya ahí ningún tipo de incertidumbre para el futuro, pero sí que me gustaría a mí poder convocar ofertas públicas de empleo porque creo que eso da una mayor también solvencia a toda la plantilla y a las personas que trabajan con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Vamos a Córdoba. Lorena, adelante. Buenas noches, señora Montero. El copago sanitario tiene algunas excepciones, como es el caso de los enfermos crónicos. Pero ¿hasta qué punto esto es así? Por ejemplo, en el caso de los enfermos de VIH, ¿cómo le ha afectado a un portador de VIH o cómo le ha afectado el copago sanitario sabiendo el coste tan grande que supone su tratamiento? Concretamente para el colectivo de los VIH son medicamentos que se suministran, que se dan en las farmacias de hospitales, es decir, que no están en las oficinas de farmacia, que habitualmente están en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, y esos medicamentos son gratuitos. Afortunadamente, en este caso, para todas las personas que recogen la medicación en el hospital, no ha habido que incorporar, por decisión del Gobierno de España, el copago, que sí es obligatorio para todo lo que se retira de las oficinas de farmacia. Pero me preocupa una cosa, el Gobierno de España está preparando un copago de transporte y un copago de ortopedia. Me preocupa especialmente el de transporte porque hay muchas personas que se tienen que desplazar muchos días a los centros sanitarios. Y las enfermedades oportunistas también. Las enfermedades oportunistas también que acarrean esta enfermedad. Claro, entonces, en este momento, justamente nuestro caballo de batalla con el Gobierno de España está en relación a que no se incorpore ese copago en transporte que afecta a personas con diálisis, que afecta a pacientes oncológicos que tienen un cáncer, que se tienen que desplazar de un pueblo a una ciudad, y porque eso pone en peligro lo que nosotros llamamos la cohesión de Andalucía. Es decir, una persona no puede tener más acceso o menos acceso, o que le cueste más o menos la sanidad, por el hecho de vivir en un pueblo o de vivir en una capital. Y si se produce copago en transporte sanitario, se puede producir esa desigualdad. Rápidamente, le pediría que la Consejería de Salud y Bienestar Social no se olviden de todas las entidades, asociaciones y ONG que hacemos una labor muy grande en Andalucía y muchas están cerrando por falta de financiación. Son nuestra alma, no nos podemos olvidar. Bien, pasado mañana, día 1 de diciembre, es el Día Mundial del SIDA. ¿Cuántos enfermos de SIDA está tratando la sanidad pública en Andalucía? Bueno, pues nosotros aproximadamente unos 5.000 enfermos, que es una cifra importante, pero que afortunadamente el SIDA, me gustaría trasladar con claridad, que hace escasamente 30 años era una enfermedad de mal pronóstico y que ahora es una enfermedad que tiene un tratamiento muy eficaz y que por tanto permite plantear una esperanza y una perspectiva muy importante para los enfermos. Además, la prueba del SIDA la pueden pedir en cualquier lugar, está abierto para... A ver, Almería, Fabricio, adelante. Hola, buenas noches. Mi pregunta es un poco compleja y es que la Junta de Andalucía ha presentado 2 recursos de anticonstitucionalidad en educación y sanidad en los Real Decretos Ley que obliga a recortar una materia presupuestaria, incumpliendo esto el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Por lo tanto, ¿el Gobierno andaluz está estudiando medidas de insumisión contra esto? No, el Gobierno andaluz es un gobierno que cumple las leyes, que por tanto, aunque no le guste, lo combate democráticamente en aquellos entornos donde puede, llevándolas al Tribunal Constitucional y también en el debate político, el debate de la denuncia, el debate de manifestar nuestra posición contraria. Pero no somos un gobierno insumiso, somos un gobierno que cumple las leyes, aunque en este caso esas leyes no nos gusten.
aunque esas leyes incumplan el Estatuto de Autonomía, que es la filosofía donde se basa el Estado de Autonomía andaluz. Claro, para eso está el Tribunal Constitucional. Es decir, lo que se hace cuando creemos que hay algo que se aprueba por el Gobierno de España que va contra el Estatuto de Autonomía, existe un órgano, que es el Tribunal Constitucional, que entiende de estos asuntos y que, por tanto, le da la razón a una parte o a otra parte. Y también hay mecanismos como suspensiones cautelares, que las pide el Gobierno de España, que significa que la norma se aplica o no mientras que está en vigor. En este caso solo puede hacer el Gobierno de España y no la comunidad autónoma, y por tanto tenemos que cumplir hasta que el Tribunal Constitucional diga, como creemos que va a decir, que esas medidas son inconstitucionales. Bien, vamos con Mar Barrera a ver qué dicen las redes sociales en torno al debate que tenemos. Mar. Muy buenas noches, señora consejera. Tengo que decirle que desde que se supo de su participación en nuestro programa, las redes Internet se han revolucionado. Hay muchísimas preguntas y me atrevo a decir, aunque lo corroboraremos al final, que usted ha sido la invitada que más preguntas ha generado. Sobre todo las estamos recibiendo procedentes de los médicos residentes de nuestra comunidad. Y como portavoz de la sociedad tengo que decirle que están bastante enfadados por su situación laboral y, entre otras cosas, preguntan por las 10 horas de guardia mensuales que han dejado de cobrar. Se quejan de que sin esas guardias sus sueldos netos se reducen a 990 euros mensuales. Vamos a ver, el sueldo de los residentes en Andalucía, y no me gusta mucho hablar de salario, porque siempre se puede interpretar de manera confusa esto de los salarios, pero la retribución es brutal, con las guardias incluidas. De un residente R1 en Andalucía está en torno a los 24.000 euros anuales y de un R5 en torno a los 35.000 euros anuales. Luego la retención que tenga cada uno pues dependerá de otros factores, pero esas son las retribuciones promedio que tienen los residentes en nuestra comunidad. Bueno, esta era la primera pregunta. La segunda, si se agota la prestación de desempleo, se pregunta uno de nuestros usuarios, ¿puedo acudir a la Seguridad Social o ya no me cubre? No, la Seguridad Social en Andalucía, el sistema sanitario en concreto, lo va a cubrir siempre. Es decir, una persona tenga o no tenga en ese momento situación de desempleo o esté incluso en alguno de los supuestos que el Gobierno de España ha planteado de no beneficiario, nosotros le vamos a dar cobertura. Y en este sentido hemos manifestado con toda claridad que estas personas acudan a nuestros centros sanitarios, que seguirán siendo atendidas, igual que los inmigrantes, en las mismas condiciones que venían siendo atendidas anteriormente. Porque es verdad que por la norma del mes de agosto se ha excluido del sistema sanitario a algunas personas, pero en Andalucía vamos a atender a todas las personas con independencia de su condición. Y tercera pregunta, ¿cómo está afectando el caso de los ERE falsos a la salud del PSOE? Bueno, yo creo que es un asunto desgraciado del que todos nos avergonzamos tremendamente. Al menos las personas que somos muy honestas, que tenemos un compromiso con el sector público, yo creo que es una vergüenza lo que ha ocurrido con el tema de los ERE, del que nunca será suficiente para pedirle perdón a los ciudadanos por lo que ha ocurrido, protagonizado en algunos casos por personas pertenecientes a nuestra formación política. Y tenemos que combatir la corrupción con uñas y dientes, porque los ciudadanos están separándose de la vida política a propósito de que se ven imágenes que son intolerables para cualquier circunstancia. Y el alejamiento de los ciudadanos de la política es peligroso, puede plantear en el futuro dificultad democrática, y por tanto todo lo que hagamos en transparencia, en intentar rendir cuenta a los ciudadanos, como acudir a programas en donde las personas libremente puedan dar su opinión, creo que es una garantía democrática para el futuro y para evitar que se produzcan situaciones de este tipo y que aquellos que tienen las tentaciones de llevarse dinero de otros pues realmente sean castigados y toda la fuerza de la ley pueda caer sobre ellos. Una vergüenza para el PSOE. O sea, que no haya despilfarro, el poco dinero que tienen las administraciones públicas, utilizarlo bien. Yo no lo veo mal. Si entre todo lo hará un poquito, que hay que pagar un poco de medicina, que hay que pagar un poco de todo, y si esto se puede subir, pues se suba, pero que no se lleve. En sanidad y en educación nunca en la vida. Pero lo han tocado y lo han tocado mucho, y muy mal. Una sanidad pública debe ser para todos igual, ya que hemos conseguido llegar a ese nivel. Todo lo que sea en detrimento de esa sanidad es malo para el ciudadano. Se deben 19.000 millones a la sanidad y eso hay que solucionarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que el que necesita las medicinas tiene que por lo menos contribuir a pagar algo. Creo que se podrían recortar costes sin dañar lo que es el servicio al enfermo, ¿no? Los recortes son siempre malos y los recortes lo que traen es pobreza.
Los recortes, jamás saldremos de este problema con recortes. Yo no estoy en contra del copago porque me parece que cuando tenemos que pagar aunque sea un céntimo por algo, ya abusamos menos. Esa es la opinión de la calle. Ahora va a escuchar usted las preguntas incisivas, directas de nuestro público. ¿Está bien? ¿Se encuentra Sí, perfectamente, cómoda? muy bien, encantada Pues de escuchar. Vamos a empezar por Sevilla. A ver, Israel, adelante. Buenas noches. Valor tiene usted, está ahí abajo. Bueno, no empecemos así, ¿eh? No empecemos así. No, es broma. ¿Qué opinión tiene usted sobre las declaraciones de Ana? Consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Un momentito. Bienvenida. Se conocen, ¿no? Bienvenida. Bien, pues vamos a despedir al profesor Santiago Carbó. ¿Se ha sentido cómodo? Sí. Bien. Pero una cosa, profesor, ¿lo peor aún está por venir? Yo creo que no. Estamos en el momento de las grandes turbulencias, pero yo creo que esto tiene una salida larga, pero lo peor estamos empezando ahora a terminar. Esperemos que sea así. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Santiago Carbó. Gracias. Y un aplauso para él. Buenas noches, consejera. Consejera de Salud, gracias por aceptar la invitación, por ser la primera política en activo que pisa han pasado otros políticos, pero ya veían los toros desde la barrera. Sí. Usted está activo y está en la pelea. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero vamos a ver antes qué opinan, pues, de su departamento, de su área, qué opinan en la calle. Donde menos se tiene que recortar precisamente es en la salud, porque al final tú puedes tener dinero, puedes tener lo que sea, pero como te falle la salud estás mal. La dependencia no se dan cuenta. Ellos, como tienen medios económicos, pues se lo pueden permitir, no se dan cuenta que hay gente que tiene que dejar su trabajo, uno de los trabajos, para poder dedicarse a esa persona. Y después son cosas que cuestan dinero. En esta época de crisis lo que hay que racionalizar el gasto lo máximo posible en todas las... Mato que insiste en que el copago es una medida justa y equitativa y que no tiene afán recaudatorio, sino disuasorio. Yo estoy radicalmente en contra. Creo que el copago afecta fundamentalmente a las personas enfermas. Prefiero un sistema que pague la sanidad según los impuestos que tiene que pagar cada uno. El que tiene más renta, que pague más. El que tiene menos renta, que pague más. Pero cuando uno tiene la desgracia de caer enfermo, tener la circunstancia añadida de tener que pagar es una carga añadida. Y por otra parte también pienso que la mayoría de los medicamentos, que es el copago que se ha aplicado ahora, son un acto profesional. Hay un médico, una enfermera que te lo indica, que te lo prescribe, y por tanto no tomar ese medicamento, que haya solo una persona que no lo tome por nivel de renta, creo que puede poner en peligro la salud de los más débiles, de los más pobres. Vale, gracias. O sea, usted no va a poner el copago aquí en Andalucía. Digo, Sí, por lo de el copago... cuando veas las barbas de tu vecino... No, cortar... el copago en medicamentos es una medida estatal obligada para las comunidades autónomas que en Andalucía se ha aplicado a los pensionistas. Nosotros hemos recurrido la norma al Tribunal Constitucional y todavía no sabemos, no se ha pronunciado, no sabemos qué va a ocurrir al final. Vamos a Cádiz. A ver, Estefanía, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Estefanía, tengo 30 años y estoy desempleada. Tras una disminución de 70 millones de euros para la ley de dependencia, para violencia de género, discapacidad, bienestar social, ¿para quién? Sí, te refieres fundamentalmente a la disminución del presupuesto del Gobierno de España. La verdad es que es un problema importante. Se ha disminuido este año 80 y no repercutir en los ciudadanos ni un retroceso en materia de derechos conquistados. Dicho de otra manera, lo que estamos haciendo en Andalucía, que no es lo mismo que se hace en otras comunidades autónomas, es que estamos intentando que no haya disminución de servicios, incremento de las listas de espera o cierre de puntos de centros de salud. ¿Cómo lo hemos aplicado? Fundamentalmente a través del esfuerzo de los profesionales en una rebaja salarial
que evidentemente no es plato de gusto de nadie a quien se le aplica, pero que ese compromiso de los profesionales está proporcionando un mayor ahorro, además de comprar de una forma más eficiente, disminuir nuestra estructura burocrática y, en definitiva, pues trasladar la mayor parte de los ingresos a la persona que los necesita, digamos que a pie de cama o a pie de consulta. Pero yo diría que tenemos una buena salud y que estamos trabajando intensamente para que esa salud, incluso en momentos de crisis, no solo no se deteriore, sino que se consolide. Por último, muy rápidamente, ¿deduzco que hemos tocado fondo y que lo mejor está por llegar? Ojalá, ¿verdad? Yo creo que, antes lo comentaba la persona que me ha precedido, yo espero que estos años que vienen sean años en los que la situación económica empiece a tener otra apariencia, empecemos a salir a flote, pero sí es verdad que los ajustes más duros se han producido en este año 2012, fundamentalmente recordará a raíz del mes de mayo que hubo que preparar desde el Gobierno un plan económico que se aprobó por el Gobierno de España para intentar cumplir el objetivo de estabilidad. Muchas gracias. Atendido, vamos ahora a Almería. Paco, adelante. Hola, buenas noches, consejera. Yo estoy un poquito así con el tema de los recortes, que es de lo que estamos hablando. Yo le preguntaría, ¿qué recortes le quedan todavía a la sanidad andaluza como consecuencia del tijeretazo del Gobierno? 9 millones de euros de la dependencia, que tenga en cuenta una cosa. Cuando el sistema se puso en marcha, el Estado contribuía un 50% para cada persona que se encontraba en esta situación y ahora contribuye solo un 30%. Si tenemos en cuenta que las comunidades no tienen más ingresos, que tampoco lo tienen los ayuntamientos, pues realmente tenemos que estar haciendo encajes de bolillo para que este sistema, para que el modelo de la dependencia y esa disminución no se traduzca en menores prestaciones o en menos personas que sean beneficiarias de este nivel. Así que estamos trabajando, yo creo que intensamente, con las empresas, con los ayuntamientos, con las entidades sociales, con todos aquellos que dan los servicios, intentando bajar tarifas en algún caso y en otro caso pues priorizando bien a aquellas personas que se encuentran más vulnerables. ¿Entendida? Bien. Pues vamos a Málaga, que últimamente todo lo que se habla de Málaga es de Isabel Pantoja, pero aquí hay gente que quiere hablar. A ver, Jorge Javier, sí, es verdad. Buenas noches, señora consejera. En primer lugar, le quiero dar las gracias por dar la cara con la que está cayendo en materia de sanidad en estos momentos. Y en segundo lugar, en Andalucía hemos pasado de tener medicamentos gratuitos para las personas con menos poder adquisitivo a tener operaciones incluso para la gente que venía de fuera por aquello del turismo sanitario, a tener recortes de ambulancias, recortes de personal, a no haber sustituciones en centros de salud, sobre todo en época estival. Mi pregunta es muy clara, es muy sencilla. ¿Está en la sanidad pública andaluza en la UBI? No. En absoluto. Le puedo comunicar la buena noticia de que la sanidad pública está en muy buen estado de salud, valga la redundancia. Es decir, en este momento el sistema sanitario, yo diría que el conjunto del estado del bienestar está aplicando ajustes, recortes, para intentar no